Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente que nos podamos encontrar y podamos seguir compartiendo en la voz de los protagonistas este momento. Y vamos a hablar concretamente de un hecho que va a suceder en las próximas horas. Y vamos a hablar que se va a presentar un libro en nuestro medio que se ha titulado Resistencias Silenciadas, ceremonias mapuches en las tolderías de Coliqueo. De eso vamos a estar hablando y ya nos está acompañando Fernando Cocchi. Ustedes ya lo conocen, es un placer recibirlo aquí en RB Noticias. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, un placer recibirte y bueno, y hablar de la presentación de este libro, Resistencias Silenciadas, ceremonias mapuches en las tolderías de Coliqueo. Exacto, sí, el próximo viernes en la Biblioteca Mariano Moreno vamos a estar presentando este libro que surge en un programa, ¿no?, de investigación que se desarrolló el año pasado en el Museo Hooks, en el cual trabajé hasta diciembre del año pasado. Estamos muy contentos porque este es un libro que surge dentro del museo como un proyecto vinculado a indagar, ¿no?, en la colección y conocer un poco más en profundidad los materiales del archivo, los materiales de la colección del Museo Histórico Monrado Hooks, que están en el monasterio, y en el cual durante los últimos 3 años desarrollamos un trabajo vinculado a la puesta en valor del espacio, pero también a conectar el espacio con la comunidad, ¿no?, que es un museo, digamos, muy importante en cuanto a la colección, y creemos que este libro cierra un ciclo, así que estamos muy contentos por eso. Un libro digital, Fernando. Es un libro digital de distribución gratuita y que tiene como público destinatario estudiantes y docentes principalmente, pero es un libro que en realidad es para todo el público, ¿no? Nosotros pensamos que este libro tenía que llegar específicamente a los estudiantes y a los docentes porque aborda un tema por ahí para los toldenses conocido, pero sí, no demasiado profundizado, claro, ¿no? Entonces, nuestro objetivo tenía que ver con indagar en aquellas voces, en aquellos relatos que habían quedado de alguna manera solapados o invisibilizados en la gran historia toldense. De alguna manera, nuestra historia es una historia tremendamente compleja, ¿no?, y que a lo largo del tiempo, algunos hechos, algunos nombres propios, se han ido diluyendo. Y este libro lo que busca justamente es rescatar esas voces, esas trayectorias y aquellos eventos que a lo largo del tiempo han quedado de alguna manera invisibilizados, por muchas razones. Políticas, históricas, culturales, por desconocimiento, pero que también el museo como espacio, como institución, tiene, digamos, una responsabilidad mayor, porque en definitiva es quien ha legitimado a lo largo de la historia ciertos acontecimientos, ¿no? Este libro de alguna manera lo que hace es indagar en aquellos elementos que forman parte de la colección del museo, pero que no habían sido debidamente observados o profundizados. ¿Este trabajo de investigación se ha hecho con material de archivo del museo? Exacto. Sí, durante el año 2022, uno de los programas que tuvimos en el museo consistía en indagar en estos archivos y en estas colecciones, con el objetivo justamente de poner en valor aquellas historias que habían quedado relegadas. Por eso decidimos ampliar la convocatoria y pensar que también el museo es un espacio que necesita necesariamente incluir otras voces. Por eso este trabajo lo desarrolló el museo en cuanto a acompañamiento, pero la investigación fue, digamos, realizada por Isabela Di Santi, que en definitiva es la autora de este libro que vamos a presentar. Es decir, el marco de contexto es el proyecto de investigación surgido en el museo y la realización fue ejecutada por Isabela. A mí me llamó mucho la atención y quiero que la gente cuando lo escuche también, decía que está hecho con el objetivo de abordar los silencios y vacíos, lo no dicho y lo dicho al pasar en la tradición histórica bonaerense. Sí, es cierto. Nosotros creemos que el archivo es un espacio en el que las memorias, tanto de las personas, los hechos históricos, políticos, están ahí. Y desentrañarlos implica también muchas veces tocar algunas heridas abiertas, algunas heridas que no han sido debidamente abordadas, ¿no? Entonces, abordar en el silencio es también pensar qué no dice el museo acerca de la historia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a una historia que ha rozado lo romántico, ¿no? Ha abordado una historia
muy compleja como es la erradicación de la comunidad mapuche y el desarrollo posterior de la ciudad, desde una mirada que ha dejado por fuera el conflicto. Y este libro lo que hace es recuperar la dimensión del conflicto para comprender que tal vez nuestra historia es una historia mucho más compleja de la que tal vez estamos acostumbrados a escuchar o que los libros o los pocos libros que hay en torno a la historia de los toldos han abordado. Y cuando terminemos de leerlos, ¿cuál va a ser nuestra reflexión? Bueno, una de las reflexiones posibles es acerca de aquellos nombres propios que no han llegado hasta nuestros días y que tienen que ver con una consolidación de la identidad toldense. Este libro ronda en torno al nombre de María Hortensia Roca, un nombre que tiene que ver con una trayectoria impresionante, ¿no? Y es una historia que cuando los toldenses y aquellos que no son toldenses y viamontenses puedan, leer, van a descubrir que tal vez aquellas historias que nos han llegado por nuestros abuelos, lo aprendido en el colegio, tenga otro lado, tal vez un lado B, en el que descubran quizá cosas que no son tan fácil de digerir, como la violencia, como la tragedia, como la sangre, ¿no? Sangre en términos de conflicto, ¿no? De claro. Que los toldos también es un territorio en el que hay conflicto. Muchas veces nos cruzamos en el noticiero nacional o en los diarios de tirada nacional con los conflictos de las comunidades originarias en el sur. Y pareciera ser que esos conflictos son muy lejanos a los nuestros y en realidad son los mismos, porque lo que está en disputa no es solamente el territorio, sino una forma de vida, una forma de habitar el territorio, una forma de la lengua, la cultura, lo simbólico. Y yo creo que en este libro lo que se va a poder reflejar también es para qué sirven los museos. Y los museos también sirven para empezar a mirar la historia desde otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo poniendo en la mesa la dimensión del conflicto de nuestra historia. Bueno, ¿qué proyectos se vienen de parte tuya? Muchos. ¿Se puede anticipar algo o no? Ya voy a hablar con Isabela. Ahora vamos un poco para que vos nos cuentes específicamente de tuyo. No tenía previsto esta primicia, pero no, estamos trabajando junto a Martín Guillen y un equipo muy grande, amplio en el sentido de muchas personas y muchos profesionales, tratando de recuperar uno de los archivos fotográficos del pueblo más importantes. No voy a dar nombres porque por ahí esto está todo en ciernes y si bien venimos trabajando hace muchos meses, es algo que nos tiene muy entusiasmados porque la posibilidad de recuperar la memoria visual, ¿no?, de los fotógrafos de los toldos siempre es apasionante porque en realidad no es la memoria, mejor dicho, no es un proyecto de Fernando o de Martín, sino es cómo el pueblo empieza a recuperar su propia memoria visual. Sí. Los archivos fotográficos de los toldos, que son muchísimos, condensan la memoria visual de todo el distrito. De las personas, desde las familias, hasta de los comercios, las empresas, las industrias, todo está condensado ahí. Recuperarlo significa un poco, ¿no?, volverlo visible y develarlo. Así que se viene eso que es un proyecto muy ambicioso, que incluye muchas personas, pero estamos realmente muy entusiasmados porque vemos que hay un potencial muy grande y creo que a la gente le va a generar un impacto muy grande porque, bueno, hemos descubierto cosas. No me quiero poner en suspenso, pero... Te ha sacado el sueño, me imagino. Estamos muy entusiasmados, muy entusiasmados. Sí. Porque, bueno, como vos explicás, ¿no? Todo un desafío. ¿Cómo llegó a vos? No, el archivo forma parte todavía de la familia. La familia está dispuesta a donarlo. Esto que estoy contando, no lo debería contar, pero ya está sucediendo. El Museo Municipal contiene ya archivos importantes de los fotógrafos como Elsie Chiquita Miranda, como Bolita Ruquet, como Luis y Doroteo Martínez. Hay algunas partes de esos archivos que están diseminados por el pueblo. Nuestro proyecto consiste en reunirlo, recuperarlo e incorporarlo a ese patrimonio municipal para que sea abierto. Estoy dando mucha información que no debería dar tal vez, pero estamos muy entusiasmados, así que la alegría medio como que nos desborda un poco. Bien, vamos a dejar acá, después nos vamos a encontrar para hablar específicamente de eso. Vamos al encuentro de Isabela, ¿te parece? Bien, muchas gracias. Ustedes lo escuchaban a Fernando. Vamos a hablar con Isabela porque lo vamos a reiterar también este viernes 1, concretamente a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Mariano Moreno, aquí en el centro de la ciudad, se va a estar presentando Resistencias Silenciosas. Esta propuesta, o mejor dicho, Resistencias Silenciadas, esta propuesta que tiene Fernando y tiene Isabela. Vamos a hablar con Isabela ahora un poco para conocer justamente más sobre esta propuesta. Bienvenida, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, hoy lo presentaba, decía,
Resistencias silenciadas, ceremonias mapuches en las tolderías de Coliqueo a principios del siglo XX. ¿Por qué? ¿Cómo nació este proyecto? ¿Por qué vos? Porque yo, no sé, por mucha suerte. Bueno, gracias a Fernando, por supuesto. Y Resistencias Silenciadas es un título que surge a partir de, esta investigación que realizamos en el Museo Hooks sobre, centralmente, en la figura de María Hortensia Roca, que es, ahora podemos hablar un poquito sobre ella, y sobre una serie de conflictos que hubo acá en las tolderías de Coliqueo en el año 1900. Uh-huh. Son conflictos que surgen a raíz de la celebración de una ceremonia mapuche y que fue reprimida por el cacique de la tribu y sargentos de la policía. Uh-huh. Historias que quedaron sin contar, un poco eso nos resumía Fernando hace un ratito. Exactamente, nos encontramos, como bien él decía, que la historia de los toldos está contada por sus protagonistas, que en general son hombres y son casi siempre pertenecientes a la misma familia. Por ahí conocemos más que nada la trayectoria del cacique Ignacio Coliqueo y por ahí algunos de sus hijos. Y en cuanto al origen del pueblo y de la tribu, hasta ahí mucho más que eso no conocemos. En el archivo del museo nos encontramos con que hay fuentes, documentos que cuentan un poco o que dejan ver otras voces y otras trayectorias, y a través del revisionismo histórico lo que nos propusimos fue levantar las voces de aquellos que no hemos escuchado en más de 100 años y son en general los pobladores de los toldos, claro, que la gente común. Claro. Estamos hablando del año 1900. Sí. Uh-huh. En 1862 llega Ignacio Coliqueo con su tribu. En 1871 fallece y toma el cacicazgo Justo Coliqueo, quien 5 años después también fallece y lo toma Simón Coliqueo desde finales de la década del 70 hasta 1902. Esa sería como la trayectoria. Uh-huh. Isabela, háblame de justamente María Hortensia Roca. ¿Quién era? Sí, María Hortensia, una mujer con una vida súper interesante. Uh-huh. No era toldense ella. Ella era nacida en cercanías de Bahía Blanca y fue tomada cautiva por el ejército y trasladada a Buenos Aires. Ella es mestiza. Uh-huh. Es nieta del cacique Calfucurá y de un cautivo hija de un cautivo y de una de las hijas del cacique Calfucurá. Y en Buenos Aires, ella es trasladada a Buenos Aires al principio, enviada a trabajar a una casa de un pariente de Julio Argentino Roca, y después es Julio Argentino Roca quien la padrina, decimos, la hace bautizar, le da su apellido y la envía a que estudie a un colegio, y después la envía a trabajar a su estancia a La Larga. Por eso ella carga con el apellido de Roca. Ella tiene su apellido porque es él quien la padrina. Uh-huh. Y un tiempo después de ella de trabajar en esta estancia y de tener una relación que no hemos visto en las cartas, pero dicen las fuentes que ella y Roca tenían una relación cercana y que se enviaban cartas y demás, ella en un momento decide salir de esta estancia y como entablar relación con las tolderías de la provincia de Buenos Aires que aún quedaban después de la conquista del desierto. Uh-huh. Y esto es más o menos en esta época de 1900, para el año 1900. Uh-huh. Es en este contexto en el que ella, se reapropia de su cultura mapuche, se convierte en machi y se reconecta con sus parientes mapuches. Cuando hablamos de machi, estamos hablando de... Concretamente, ¿a qué se le llama machi? Especie de curandera, una cosa así. Sí, son como mujeres sabias. También puede haber los hombres sabios, referentes de una comunidad, uh-huh, espiritualmente más en concreto. Sos muy joven. ¿Qué te llamó la atención de la historia mapuche? O de la comunidad. Yo estoy terminando la carrera de antropología. Mi carrera
mucho tiene que ver con la historia de los pueblos originarios y soy de los toldos. Entonces, nada, me interesa muchísimo conocer, saber y sobre todo hablar y entablar conversaciones sobre la historia del pueblo. Uh-huh. ¿Y por qué se llega a este título, Resistencias Silenciadas? Bueno, fue un título que por ahí nos costó un poco encontrar, pero sentimos que resume las resistencias que por un lado fue doblemente silenciado este conflicto del que habla el libro, porque por un lado fue silenciado en su momento, fue reprimido, hubo un enfrentamiento, hubo un conflicto, hubo muertos, heridos y detenidos, y fue silenciado en su momento, en 1900, y por la historia en sí, por la historia toldense, no se recuerda este conflicto, este momento, este episodio, que es muy significativo por la complejidad que tiene. ¿Y se trabajó con archivos del Museo Hughes o también se trabajó con relatos orales de algunos descendientes? Pudimos contar con archivos de fuentes y documentos del Archivo Hughes y de otras bibliotecas y archivos de la provincia. Ha trascendido el episodio en su momento en 1900, y hay fuentes periodísticas de otros pueblos como Bragado, Chivilcoy o Mercedes, y diarios de alcance nacional como La Nación y La Prensa, que hablan de este conflicto. Entonces, más que nada, nos remitimos a las fuentes históricas y a las fuentes de la prensa. Uh-huh. Isabela, ¿dirigido a quién es este material? Y bueno, a mí me encantaría que lo lea mucha gente, a todo aquel que le interese la historia de nuestro pueblo, por supuesto, pero está escrito con la intención de que sea utilizado en las escuelas, para los alumnos y los docentes, los y las docentes, que cuenten con un material. Por ahí, acá contamos con los escritos de Hughes y no mucho más, y la idea es contar con nuevos materiales, generar nuevas formas de análisis y reflexión sobre la historia, con nuevas preguntas y nuevas voces, para que en las aulas hoy en día podamos, o se pueda, mejor dicho, hablar y profundizar en nuestra historia. ¿Qué opinión te merece Menrado? No, Menrado, para mí, como investigador, es muy importante, es un pionero de la investigación histórica. Quizás no muchos lo saben, pero su trabajo durante muchas décadas fue pionero porque él puso el foco en los pueblos originarios, o los pueblos indígenas, en las trayectorias de los caciques, cuando por ahí las ciencias sociales aún no se estaban haciendo esas preguntas. Y es de lectura obligatoria para antropólogos y historiadores que busquen e investiguen sobre la provincia de Buenos Aires y las fronteras en el siglo XIX. El trabajo de Menrado es hiper necesario. ¿Y cómo trabajó él, digamos, visto desde la fe o desde la historia pura? ¿Menrado? Sí. No lo sé, no lo conocí. Recuerda lo que vas leyendo de él. Se puede ver que él lo hace con pasión, seguro, con muchas ganas de conocer, con muchas ganas de saber sobre este pueblo, que él obviamente no nació acá, pero vino, se encontró y buscó las respuestas a sus preguntas. No sé, desde su perspectiva, un poco de ambas, digamos. Sí. Y creo que ahora está adquiriendo más relevancia, ¿no? Lamentablemente es una característica de los argentinos, después que fallece una persona, es como que adquiere más importancia y no se le dio tanta como cuando estuvo con vida, ¿no? No me parece, pero puede ser, no lo sé. Yo creo que, como ya te digo, no sé si acá en Los Toldos, pero en la academia, en la investigación, desde hace varias décadas que se lo tiene como un referente. Qué buen dato. Buen dato. Sí. Isabela, ahí tenés una cámara, es momento de que le digas a la gente y le hables de tu libro y de cuándo se presenta, lo vamos a reiterar porque así la gente lo tiene en cuenta. Ahí está tu cámara. Bueno, entonces los esperamos a todos y todas este viernes a las 7 de la tarde, viernes 1 de septiembre, 7 de la tarde, en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Bien, gracias por acompañarnos, un gusto. Muchas gracias a vos. Bien, el latir y el palpitar de la ciudad, de eso se trata este RB Noticias. Gracias por acompañarnos, gracias por elegirnos. Hasta una próxima.